Vamos, Este túnel estaba siendo construido en la prisión de Miguel Castro Castro, en Lima, Perú. Al parecer iba a ser ocupado para el escape de narcotraficantes extranjeros. El gobierno peruano descartó una fuga de presos de la cárcel de máxima seguridad el miércoles. Está en materia de investigación, pero aquellos delincuentes internados, ¿no?, procesados por tráfico ilícito de droga de nacionalidad extranjera, rápidamente en coordinación con el INPE, ya teníamos una información ya anterior, han sido trasladados a otros penales de alta seguridad. La obra se paralizó debido a que los narcotraficantes que iban a escapar fueron trasladados en agosto. La policía presume que el túnel iba a servir para la huida del narcotraficante serbio Zoran Jaksic, uno de los reos trasladados a otra prisión. El túnel de 180 metros de longitud y entre 6 y 10 metros de profundidad aún estaba lejos de cubrir la distancia de unos 300 metros hasta la vivienda alquilada hace más de un año por un colombiano. En el interior del paso se había instalado una tubería para proporcionar oxígeno a los encargados de construirlo. Y vamos a impedir o neutralizar el avance del crimen organizado en el Perú. O sea, tenemos una humilde experiencia de que ya ha habido una fuga de penal Castro Castro, que saben el caso de Polay Campos, el delincuente terrorista, y también internacionalmente, bueno, de un narcotraficante, Chapo, ¿no?, de México. La cárcel Miguel Castro Castro alberga unos 6.000 presos que viven hacinados. Su capacidad es de 1.800 detenidos. Perú es uno de los mayores productores mundiales de cocaína. En su territorio operan grupos locales vinculados a cárceles mexicanos y europeos del narcotráfico.